Listo. Bien, entonces empiezo con las siguientes preguntas, que son ¿qué es medir? ¿Cómo medir? ¿Con qué medir? ¿Y cuándo medir? ¿Se dan cuenta? La palabra que se repite en las 4 preguntas es la misma y es medir, 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 medir. Solo que el tipo de pregunta es diferente. ¿Qué, cómo, con qué y cuándo? O para qué también pudiera ser una pregunta interesante. Lo primero, ¿qué es medir? A ver, alguien que quiera participar. Bueno, vamos a hacerlo así un poquito más a dedocracia. Pedro, Tinoco, para ti, ¿qué es medir? Dime lo que se te ocurra. ¿Qué es medir para ti? No se te olvide activar el micrófono. Adelante. Pues medir nada más como medir cierta área. Pues, áreas. Ajá. Ok. ¿Qué más es medir para ti? No se vale usar la palabra medir para definir lo que es medir. Altura. Altura. Ok. También se puede medir altura. Me estás diciendo las cosas que se pueden medir, pero no me estás diciendo qué es medir. Pero ok, no es tan fácil como creemos. A ver, Diego, ¿qué es medir para ti? Medir es como darle valor a un espacio o a una situación, es darle un valor. Ok, esa palabra está interesante, recuérdenla, darle valor. Ok, gracias. Efren Aceves, ¿qué es medir para ti? No se vale googlear, ¿no? Ahorita vamos a construir la definición. ¿Qué es medir, Efren? ¿Qué se te ocurre? Para mí, como por cierto tamaño o Ok. algo de un lugar. Ok, bien. Tamaño, estamos cerca, estamos rondando. A ver, Emanuel Quiroz, ¿para ti qué es medir? Pues sería como conocer el volumen de algún objeto. Ok, conocer el volumen, conocer algo de un objeto, ok. Tamaño, así. Tamaño, el valor, ok. Ahora, ustedes solitos me van a decir qué es medir. Les pregunto, aquí tenemos, voy a dibujar una hormiguita. Es una hormiga, ¿eh? La hormiga, ¿es chiquita o es grandota? A ver, chiquita o grandota, dos opciones. Pues si son, como nosotros somos humanos, son más grandes que ella, entonces es chiquita, pero si somos un microorganismo como una bacteria, pues es grandota. Correcto, muy bien. Si nosotros tenemos aquí al sol, la hormiga es pequeña respecto al sol. Pero si tenemos un átomo, por ejemplo aquí, un átomo de hidrógeno, la hormiga es gigante respecto al átomo de hidrógeno. Entonces les vuelvo a preguntar, ¿qué es medir? ¿Qué medirían ahora? ¿Qué es medir? Medir es como generar un contraste. Comparar, Comparar. correcto, contrastar. Medir es comparar. Cuando nosotros medimos, a fuerzas tenemos que comparar. ¿Qué sacaste de calificación en matemáticas? 10. ¿Y eso es mucho o poquito? No, no, es lo máximo, porque 10 es la mayor calificación. Ah, ok, felicidades. Medir es comparar. Te midieron, sacaste 10 de calificación respecto de 10, pues qué excelente. Oye, ¿cómo te fue en la calificación en mate? Saqué 10. Ah, qué bien. De 100. 10 de 100, te fue mal. Sí, es el mismo 10. A uno le fue bien porque en su escuela calificaban del 0 al 10 y al otro le fue mal porque en su escuela calificaban del 0 al 100 y en ambos casos tiene 10. Eso es medir. Dar un valor, un tamaño, conocerlo, pero respecto de un parámetro. O sea, hay que comparar. En física, en química, en biología, en agronomía,
en arquitectura, en cualquier ciencia, incluso sociología, psicología, en cualquiera, hay que medir. Y lamentablemente, la mayoría de las personas no sabemos medir. Medir es más complicado de lo que parece, mucho más complicado de lo que parece. Tan es así que hay un área específica de la ingeniería que se llama metrología. Y la metrología estudia los diferentes sistemas de unidades, las técnicas de medición y cómo debemos de reportar los datos. Es toda un área compleja. Obviamente nosotros no nos vamos a meter tan a profundidad, ¿no? Entonces, medir es comparar. Ahora, ¿cómo medir? ¿Cómo medir? ¿Cómo miden ustedes? Ojo, no confundan cómo de con qué. ¿Cómo medir? Pues depende de lo que uno quiera medir. Por ejemplo, la distancia. ¿Cómo la miden? Con metros, ¿Ok? ¿Cómo medir? Muy bien, con unidades, patrones. Unidades, patrones. Y hay muchísimas unidades, patrones de medidas. Por ejemplo, el metro. Un metro se define como la 10.000.000ª parte de lo que avanza la luz en un segundo. Eso es un metro. Como que queda medio abstracto, ¿no? ¿De qué otra manera podemos medir la distancia? Con pies. Pones tu pie, pones otro pie, pones otro pie, pones otro pie. ¿Y qué dices? La distancia de aquí a la casa de enfrente es de 50 pies. Es una unidad completamente válida. Desafortunadamente, el pie de ustedes y mi pie y el pie de su familia y el pie de su hermano son diferentes. Entonces, esa unidad, aunque sea válida, no es la más conveniente para medir porque cada quien tiene un pie diferente. ¿Sí? Vean cómo vamos armando unidades, patrones. El pie, por ejemplo, mi pie no puede ser una unidad patrón. Sin embargo, en Estados Unidos, el pie sí es una unidad patrón, porque allá tienen un valor específico para el pie. ¿Alguien sabe cuánto vale el pie en Estados Unidos, en las unidades inglesas? No, No, son como 30 centímetros. aproximadamente 30 centímetros o 12 pulgadas. Entonces, ellos ya tienen esa medida establecida de esa manera. Un pie en promedio de una persona anglosajona, adulta, varón, o sea, un estadounidense, varón, adulto, es aproximadamente de 30 centímetros. Por eso se adoptó la medida de un pie estandarizado. Ahora, tenemos otras, la yarda, la pulgada, el kilómetro, y aquí hay algo interesante. Estamos en la longitud. Longitud. La unidad fundamental para medir la longitud es el metro. El metro. Aquí y en cualquier parte del mundo es la unidad internacional. Perfecto. Entonces, ¿qué cosa es el kilómetro? ¿Qué cosa es el kilómetro? A ver, ¿alguien sabe qué significa kilo? Kilo significa 1000. Por ejemplo, kilogramo, 1000 gramos. Kilómetro, 1000 metros. Kilosegundo, 1000 segundos. Entonces, ahí me da mucha gracia cuando vamos a las tortillas, que hasta yo lo digo así. ¿Me da un kilo de tortillas?
¿Cuántas tortillas me deberían de dar si yo les pido 1 kilo de tortillas? 1000. 1000 tortillas. 1000 tortillas. Lo correcto es, me da 1 kilogramo de tortillas, o sea, 1000 gramos de tortillas. O sea, con eso pueden ganar una demanda, ¿eh? Ustedes van a una tortillería famosa y le dices, escríbeme en este papelito y ponle tu firma. ¿A cuánto vale el kilo de tortillas? Ah, no, pues 17 pesos el kilo de tortillas, ¿no? 15 pesos el kilo de tortillas y te lo firman. Órale, ahí te va. Entonces tú ya con ese le dices, ok, ¿me das 1 kilo? Te verías medio, ya saben cuál es la palabra, pero bueno, quiero que se les quede grabado. ¿Me das 1 kilo? Ah, no, sí, no, pues ahí te lo ponen, te lo pesan y tú le dirías, no, ese es 1 kilogramo. 1 kilo de tortillas son 1000 tortillas. Te vas con el abogado, le metes una demanda y sí, al final del día lo que te tienen que dar son 1000 tortillas por 15 pesos. O sea, eso es lo técnico, eso es lo correcto. Entonces, esto nada más lo digo para que vean cómo el lenguaje popular en ocasiones no es el correcto, aunque se entienda, ¿no? Y cuando uno habla técnicamente de agrónomo a agrónomo, de científico a científico, de ingeniero a ingeniero, tenemos que tratar de hablar apropiadamente, ¿no? Tenemos que tratar de hablar de forma técnica, porque de manera técnica es como se entienden los técnicos. Ya de manera popular, con la familia, pues caes mal, ¿no? Si andas diciendo eso, pues, pero vean lo sutil del mensaje. Entonces, el metro, unidad fundamental de longitud. Ahora, tenemos la unidad fundamental también del tiempo. La unidad fundamental del tiempo es el segundo y el símbolo de segundo es una S nada más. Segundo. No son las horas, ni los minutos, ni los días. El tiempo también se mide en esas unidades, pero la unidad patrón, la principal que rige a todas las demás, es el segundo. Tenemos también la unidad patrón para la masa, no para el peso. Son cosas diferentes, ya lo vamos a ver. Para la masa, la unidad patrón para la masa es el kilogramo. Kilogramo. Aquí sí, 1000 gramos. Esa es la unidad patrón para la masa. Kilogramo. Tenemos otra unidad patrón ahora para la temperatura. ¿Alguien sabe cuál es la unidad patrón para la temperatura? ¿No son grados centígrados? No, Fahrenheit. no. Los que les quedan, Kelvin. Eso. Son los Kelvin. Entonces, Kelvin. Que obviamente de Kelvin a Fahrenheit o de Kelvin a Celsius o de Kelvin a Rankine, que son diferentes unidades, hay conversiones, o sea, podemos convertir de una unidad a otra, no hay problema, pero la unidad fundamental, la patrón para hacer las comparaciones es el Kelvin. Ahora, tenemos otra importante, que es la unidad de intensidad de carga de corriente eléctrica. No la voy a apuntar, se las voy a mencionar. Es el ampere, el amperio o el ampere en inglés. Tenemos también otra unidad que es la cantidad de sustancia, de materia. Eso cuando vieron agroquímica seguro lo estudiaron. Se llama mol. También tenemos la intensidad luminosa, es la candela. También tenemos la unidad de carga eléctrica, que es el coulomb, etcétera, ¿no? Entonces, son muchas unidades. Las más utilizadas son estas que yo les acabo de poner aquí. Y de estas unidades, lo voy a poner así, estas unidades se llaman unidades fundamentales.
¿Por qué fundamentales? Porque a partir de, y obviamente hay más, ¿no? Porque a partir de esas unidades fundamentales podemos construir más unidades. Por ejemplo, tenemos un terreno. El terreno tiene esta forma. El terreno tiene esta forma, ahí está. Cada cuadrito es 1 kilómetro. Vamos a suponer que la escala es un cuadrito, 1 kilómetro. La pregunta es, ¿cuál es el área del terreno? ¿Cuál es el área del terreno? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, aquí se dan cuenta que tenemos un triángulo y también tenemos un rectángulo. De manera que yo puedo descomponer esto en área 1 y en área 2. El área 1, ¿quién va a ser? Base por altura. La base son 1, 2, 3, 4, 5, 6 kilómetros. Y la altura son 5 kilómetros. ¿Cuánto vale el área del rectángulo? A ver, 6 kilómetros por 5 kilómetros, ¿cuánto? 30 kilómetros. ¿30 kilómetros qué? Cuadrados. Cuadrados. Aquí viene lo que les estaba mencionando. Kilómetros es la unidad fundamental. Cuando los multiplicamos, recuerden cuando les di cálculo diferencial, aquí, cada kilómetro tiene exponente 1. Entonces tú multiplicas kilómetros por kilómetros y los exponentes se suman. Por lo tanto, el resultado que es kilómetros cuadrados. Este kilómetro cuadrado mide lo que su compañero, no recuerdo, me parece que fue Efrén, dijo al principio, área. El área se mide con unidades cuadradas. Y esa es una magnitud no fundamental. Esta es una magnitud o una unidad derivada. O sea, sale de las fundamentales para construir una nueva unidad, kilómetros cuadrados. Si quisiéramos volumen, serían kilómetros cúbicos, largo, ancho, alto, etcétera. Pero todo nace de metros. Kilómetros al cuadrado, kilómetros al cubo, pero vean cómo la unidad patrón, ¿quién es? La unidad patrón es el metro. Aquí está, el metro. Este kilo simplemente significa 1000 metros. Ok, bien. Parece un poco revoltoso. Realmente esto ustedes estoy seguro que ya lo saben. Solo lo estoy organizando y le estoy dando el nombre técnico que lleva cada cosa, pero esto ya lo saben, o sea, no es algo del otro mundo. Área 2, pues el área 2 es el área de este triángulo y sabemos que es base por altura sobre 2. La base aquí es 3 kilómetros, la altura pues son 5, entonces son 3 kilómetros por 5 kilómetros entre 2. 3 por 5, 15, entre 2, 7.5 kilómetros. Por lo tanto, el área total de todo el predio, pues son 37.5 kilómetros. ¿Kilómetros qué? Se me va ahí. Cuadrados. Kilómetros cuadrados. Ok. Esa es la manera correcta de medir, sí o no. Díganme, por favor. ¿Medí bien o no medí bien? Díganme. Sí. A ver, ya Carolina dice que sí. ¿Quién más dice que sí medí bien el área? Sí, profe. Sí, Emanuel dice que sí medí bien. ¿Los demás? Sí, profe. Sí, Marcos también. Van 3-0. ¿Quién más dice que sí? Los demás se fueron a dormir, yo creo. Yo también estoy de acuerdo.
Ok, Diego, muy bien, que sí. A ver, Efren, 5-0. Alguien, aunque sea, diga que no, para que se ponga interesante, alguien que diga que no me di bien. ¿No? ¿Qué dices, Ricardo? ¿Me di bien o no? A ver, Pues creo que sí. Ahorita estoy sí. revisando la cuenta. En eso ando. Ok, a ver, Pedro, Tinoco, ¿me di bien o no? Pues, ¿Qué dices? ¿Que sí o no? 3.7, pero no sé. ¿Mande? A mí me sale el punto después del 3, pero no sé si esté bien. ¿Cómo te sale a ti? ¿Punto qué? 3.7, 3.7, no, no creo. Porque es 30 más 7.5, ¿no? 30 más. Ajá. Pues no me di bien. No me di bien. Hice la multiplicación bien, pero al final no interpreté bien el resultado y les voy a decir por qué. Este es un error muy común que hacemos todos y que solamente demuestran que no sabemos medir bien. Me incluyo, muy seguido hacemos estos errores. Y les voy a... Sí, adelante. Porque es base por altura sobre 2, por eso, ¿o no? No, no, el número está bien. 37.5, eso está bien. Las unidades están bien. Ahorita ustedes mismos me van a decir qué le falta o qué le sobra. ¿Ok? Ahí les va. Ahora supongan que tenemos el siguiente terreno. ¿No fueron 14 pesos con 5? Tenemos este terreno ahora. No, La base del terreno mide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.43 metros. Y la altura, 3.37 metros. Ahí está. ¿Cuál es el área? Base por altura sobre 2, 7.43 metros por 3.37 metros entre 2. ¿Cuánto da esto? 7.43 por 3.37 metros entre 2. ¿Cuánto? Sin miedo al éxito. ¿Cuánto? Lo que sí son metros. 12.51. 11 punto qué? 12.51. Sin más decimales. Ok, 51.95.5. 95. 5, ¿así? Sí. Ok, gracias. Alguien va a decir, no, profe, pues midió muy bien. Es más, profe, midió excelente porque le puso 1, 2, 3, 4, 5 decimales. Qué bárbaro, qué precisión. 5 decimales de precisión. Acá arriba, ¿cuántos decimales de precisión le puse? Solo uno. Un decimal. ¿Dónde medí mejor? Alguien va a decir, pues aquí tiene 5 decimales de precisión. Y aunque ustedes no lo crean, aquí medí mejor. Ahí les va por qué. Si nosotros escribimos nuestros datos aquí con 2 decimales, ¿qué significa? Significa que ustedes midieron el terreno con un instrumento que solamente tiene 2 decimales de precisión. Es decir,
Si aquí son metros, estos de aquí son decímetros, y estos de aquí, ¿qué son? Son centímetros. Correcto, centímetros. Es decir, nuestro largo del triángulo solamente me mide, o sea, nuestro instrumento solamente me mide hasta centímetros. Por ejemplo, un flexómetro mide hasta milímetros. Por ejemplo, una regla de las de madera, de las grandotas del maestro de primaria, ¿no? Una regla de las de madera, si se dan cuenta, solamente tiene divisiones de centímetro a centímetro, no tiene milímetros. Entonces, es como si nosotros hubiéramos medido esto con esa regla del profesor, hasta centímetros. Lo mismo acá. 3 metros, 37 centímetros. De manera que cuando nosotros calculamos el área, vean que nos está dando decímetros, centímetros, milímetros, micrómetros, nanómetros. O sea, aquí estoy midiendo hasta nanómetros. ¿Cómo es posible que con un instrumento que solamente mide centímetros, yo pueda reportar un resultado en nanómetros? Esto simplemente está mal. No podemos dar más exactitud de la que nuestro instrumento nos permite medir. Por eso está mal. ¿Con qué exactitud puedo dar mi resultado? Con la misma exactitud que con el aparato que medí. Si mi aparato solamente tiene hasta centímetros, mis resultados solamente tienen que estar hasta centímetros. Por lo tanto, aquí el resultado debería de ser 12.52 metros cuadrados. ¿Por qué no 51? Porque este 9 redondea al 1 hacia el 2. Entonces, el resultado más preciso que yo puedo dar con este instrumento es 12.52 metros cuadrados. Ese es el resultado más preciso. Ahora, creo que ya pueden saber cuál es el error acá arriba. Vean que mi instrumento no tiene puntos decimales. O sea, el instrumento con el que estoy midiendo solo me dice kilómetros enteros. Por lo tanto, mi resultado no puede estar expresado con más finura, con más detalle, porque mi instrumento no me lo permite. En pocas palabras, el resultado 0.5 es ridículo. No le puedo dar esa exactitud. ¿Cuál sería el resultado rigurosamente correcto? 38 kilómetros cuadrados, porque este 35 redondea al 37 a su siguiente cifra significativa. Esto es medir mejor, ser más pulcro en la medición. A mí, pues sí me da algo de risa cuando de repente yo o cualquier persona pone resultados así, 0.000001472. Y digo, bueno, ¿cómo le haces para medir eso? Si ni siquiera los átomos están tan chiquitos, ¿no? Las moléculas, ¿cómo le haces para medirlo? ¿Cómo lo vas a comprobar? Ah, no sé, profe, sí me dio la calculadora. Pues esto no, o sea, no tiene sentido, esto es ridículo, porque tú no puedes medir eso. Imagínate, decímetros, centímetros, milímetros, micrómetros, nanómetros, hexómetros, o sea, es ridícula esa cantidad. Entonces, ahí entras en un conflicto, ¿no? De unidades. Esta sería la forma correcta de medir. Y con eso respondemos la siguiente pregunta. ¿Con qué medir? Pues para medir tenemos diferentes instrumentos
Tenemos diferentes instrumentos para medir longitud. Tenemos las reglas, los flexómetros, o sea, tenemos apuntadores láser que también nos permiten medir distancias. La longitud también la podemos medir con un sistema de posicionamiento global, el GPS, Global Position System. Podemos medirlo con pasos, con brazos, etcétera, ¿no? El tiempo, pues lo medimos con un reloj, lo podemos medir con un péndulo, cada vez que va y viene es un ciclo, eso es tiempo. Lo podemos medir con vueltas del planeta Tierra alrededor del Sol, eso es un año. La masa la podemos medir con una báscula, lo podemos medir con un resorte, lo podemos medir con, no sé, una tela, y la tela le pones una bola de boliche, ¡pum!, la tela se hace para abajo, estás midiendo la masa. La temperatura la podemos medir con un termómetro. Cada tipo de medida conlleva un instrumento. Hay instrumentos mejores, con más precisión, de alta precisión, y hay instrumentos que no son tan buenos. Obviamente, si vas a medir la interacción entre átomos, no vas a utilizar un metro. Si vas a utilizar un dispositivo láser de altísima precisión. Y la última pregunta, ¿cuándo medir? A ver, alguien que concluya esto. ¿Cuándo medimos o cuándo es necesario medir? ¿Qué dicen? ¿Cuándo miden? ¿Ustedes cuándo miden? Pues cuando necesitamos alguno, por decir, o la área, la altura o el tamaño de alguna cosa. ¿Ok? O sea, sí, pero hay que mencionar la palabra adecuada y me puedo retirar en paz. ¿Cuándo medimos? ¿Cuándo miden? Cuando necesitamos saber algún dato. No. Sí, pero les falta una palabra clave. ¿Cuándo hay que medir? Ahí es cuando entra la palabra valor, hay que darle valor a algo. Sí, todo eso que dicen está correcto, pero una palabra mata a todas esas. ¿Cuándo medimos? Cuando necesitamos ¿qué? Ya díganlo pues. Cuando necesitamos comparar. Hay una frase que dice, lo que se mide se mejora. ¿Por qué? A mí me da mucha risa también, ahora resulta que todo me da risa, ¿no? El año pasado llovió bien poquito. Y yo les digo, ¿cuánto? Bien poquito. ¿Cuánto? Es que llovió muy poquito. No te podría decir cuánto. Entonces, o sea, todo lo que tú me digas o todo lo que me digan sin números, sin una medición, es mejor que no lo digan. ¿Sí? El año pasado llovieron 620 milímetros en Arandas. ¿Eso es mucho o es poquito? Bueno, el promedio de todos los años en Arandas es de 900. No, pues 620 es poquito, es 27% menos. El año pasado llovió 27% menos que un año promedio. Ok. Si es poquito o es mucho o es más o menos, que cada quien lo interprete. ¿Qué hice? Medí. ¿Por qué? Porque necesitaba comparar. ¿Cuándo mides? Cuando necesitas comparar. Vas tú a tu predio, quieres ver el número de plantas enfermas con mancha gris en el agave, por ejemplo, y llegas. Pues se ve bien la huerta, ¿no? Pues yo la veo bien, mira, bien sanita, bien azul las pencas, pues yo veo bien. Te vas y, o sea, eso no sirve para nada, tienes que medir. Y medir sistemáticamente. A ver, este mes vamos a hacer un muestreo, agarramos una fila así, 4 no, una así, 4 no, cada 20 plantas, órale, pum, 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 pum. Resulta que el 6% tienen mancha gris. En un mes regreso, porque es un hongo y se va rápido. En un mes regreso, caray, 10% tienen mancha gris. ¿Por qué medí? Porque necesitaba comparar. Si la mancha gris está aumentando, hay que aplicar algo para que no se me infecte toda la huerta. ¿Por qué medí? Porque necesito comparar.
Si no necesitas comparar, pues ¿para qué mides? Por curiosidad, pues bueno. Una medición tiene que ser sistemática para que pueda dar resultados, ¿sí? En cualquier área. ¿Por qué miden los niveles de aceite de un carro? Los comparas, sacas la varilla, está en el rango, perfecto, lo comparaste con algo. ¿De qué te serviría nomás medir y, salió hasta aquí, quién sabe qué significa? No, de nada. El gas de la casa, hay que medir porque se necesita comparar. Entonces, esa es una pregunta que seguramente viene en el examen, y si no viene en el examen, pues es una pregunta importante que nos tenemos que hacer siempre, ¿no? ¿Por qué necesito medir? ¿Para qué necesito medir? Bien, pues el día de hoy terminamos la clase. Les voy a mandar, ahorita a la concejal le voy a mandar una pequeña tareita que hay que trabajar el día de hoy, y me la mandan a mi correo. Le voy a mandar el archivo a la concejal en lo que hace en el grupo de WhatsApp para estar en comunicación por ahí. La próxima semana no hay clases, sin embargo, yo les voy a dejar un pequeño video hablando de una introducción para el próximo tema. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Muchas gracias. No, Todo bien, gracias. Muy bien. Todo bien. Bueno, Profe. pues, sí. Igual si gusta deje hacer el grupo para que mande la tarea, por Sí. si los compañeros tienen alguna duda o pregunta, ya la responder ahí. Sí, por favor, Caro, si me apoyas con eso, te agradezco mucho. Claro que sí, ahorita lo realizo. Sí, muchas gracias. Bueno, pues que estén muy bien, y cualquier duda nos vemos ahí por el WhatsApp. Vale, cuídense. Gracias. Adiós. Bye.